Mis queridos amigos papayos, el día de hoy me gustaría platicarles algo referente a los difuntos, a los aparecidos. Y en todos los pueblos existen leyendas, existen cuentos, pero algunos afirman que son verdad. Hace unos años me tocó entrevistar a un personaje aquí en La Cañada, don Pablo, y era de los trabajadores que salían caminando del pueblo de La Cañada para desempeñarse como obreros en la fábrica textil El Hércules. Para esto pues era en la madrugada porque salían ellos a las 5 de la mañana para llegar allá al primer turno. Tenían que caminar un largo trecho porque era toda la calle de La Cañada, hoy Emiliano Zapata, para continuar con rumbo a la Cuesta Colorada y después atravesar toda la parte de Hércules hasta llegar a la plazoleta donde está la fábrica textil El Hércules. Don Pablo decía que esto lo hicieron durante varios años, pero en especial a mediados del siglo pasado se presentó un hecho que vivieron varios de los trabajadores, de los pobladores de La Cañada, porque al principio no le dieron crédito a esto, pero después fueron varios. Este personaje que estaba muy involucrado en las costumbres y tradiciones del pueblo, rescató muchas de las leyendas, las cuales me hizo partícipe. Él desafortunadamente ya falleció, y me platicaba que salían de aquí en las noches oscuras o con luna, y que así llevaban ya varios años trabajando para estar a primera hora en donde vendían el atole y los tamales y entrar ya con algo en el estómago a desarrollar sus labores, muy pesadas por cierto. Caminaban despreocupadamente, en ocasiones no platicaban, lo que les interesaba era llegar para trabajar, todavía medio dormidos. Y hay un monumento aquí entre Hércules y La Cañada conocido como el Pan de Dulce. Para muchos de aquella época lo conocían como el monigote, porque decían que en la sombra, en la oscuridad, para ellos significaba el ver al monigote, porque se veía una forma extraña y rara. Era ir casi ya a la mitad del camino. Pero resulta que un día, caminando don Pablo, pues había algo de luna, iba viendo para dónde dar el paso para no tropezar y veía su sombra. Unos momentos después, en esa madrugada, empezó a ver otra sombra, volteó hacia la parte de atrás para ver si era algunos compañeros y no. La sombra de él la conocía bien durante mucho tiempo, y todas estas noches que caminaba, pues la veía bien. Y él me relataba que de repente la otra sombra empezó a caminar en sentido contrario y luego pasó frente a él, y así se fue la sombra hasta que llegaron al monigote famoso. Cuando llegó a la fábrica, él trató de, pues, guardar secreto, porque a lo mejor era su imaginación, pero al día siguiente, casi llegando al mismo lugar, empezó a encontrarse con la sombra. Volteó y no vio nada, y de repente, frente a él, iba caminando una mujer. Me refería que esta mujer pues tenía la silueta, el rebozo y todo eso, y se veía en la oscuridad que era una mujer. Trató también de alcanzar a sus compañeros por medida de precaución, y llegando les comentó. Desde luego pues no le creyeron. Pasaron los días y ya él iba junto al grupo para protegerse, y varios de los del grupo atestiguaban esto. Incluso me decía que uno de ellos, un día que se le hizo tarde y no se fue con ellos, le encontró a esta sombra en el monigote precisamente, y al verle la cara vio que era una calavera. Este personaje quedó sin hablar 15 días y lo supieron mucho los del pueblo, pero don Pablo y todos los demás empezaron a apoyarse en la religiosidad y empezaron a cargar agua bendita
frascos con agua bendita. Cuando encontraron nuevamente a esta mujer, que decían que iba flotando, que no pisaba el piso, entonces rociaron a esta enigmática sombra con lo que llevaban ellos, con su defensa, y empezaron todos a rezar. Aquí es un pueblo muy católico, todos se encomendaron al Señor porque estaban presenciando algo de ultratumba, algo del más allá. Desde entonces se le conoció a este lugar como la Aparecida del Monigote. Y la Aparecida del Monigote durante mucho tiempo los acompañó, yendo ya en grupo y acostumbrándose a su presencia, vieron que no les podía causar ningún daño y entonces lo platicaban después. El único que había sufrido las consecuencias había sido aquel que por la impresión había quedado mudo durante 15 días. A mediados del siglo pasado esto se conoció aquí en La Cañada y quedó como una leyenda, como un cuento que se ha ido olvidando con el paso del tiempo y que rescatamos nosotros de don Pablo, el que nos comentó, nos platicó algunas otras historias referentes a los aparecidos, a los fantasmas, a los que había en aquella época, que incluso con forma de animal se aparecían y que ellos pensaban que era el demonio, como el de un gato que llegó a un velorio y decía que les hacía gestos, que se bajó el gato y haciendo payasadas, y hago alusión a la palabra que don Pablo me decía, el gato hacía payasadas. Tuvieron que meterlo en un costal, llevarlo al padre, y después ese gato misterioso desapareció porque se lo llevaron al arzobispado a México. Unas de las leyendas del pueblo de La Cañada referentes a estos días en que recordamos a los fieles difuntos y que también recordamos estas historias que nos espantan, aunque sea un poquito. Los tiempos han cambiado y las costumbres también, pero las leyendas quedan entre los mayores de los pueblos y así como aquí, en otros lugares también existen. Recordemos a nuestros difuntos y nos veremos la próxima vez con alguna historia, algún cuento o alguna leyenda de las que hemos recopilado a través de mucho tiempo. Hasta la próxima, mis queridos amigos papayos y mi amable auditorio.